Imaginen por un momento que regresamos al año 2010, justo en una época donde la industria de los videojuegos atravesaba una auténtica guerra tecnológica. Por un lado, la Xbox 360 dominaba una gran cuota del mercado gracias a una arquitectura de programación bastante amigable con los desarrolladores, mientras que por otro lado, la PlayStation 3 pretendía posicionarse como un verdadero monstruo de potencia en el papel, aunque en la práctica terminó convirtiéndose en la mayor pesadilla de los programadores por culpa de la extrema complejidad de su infame procesador Cell. Durante años escuchamos constantes promesas sobre el poder oculto de la PlayStation 3, ese supuesto rendimiento teórico que prácticamente nadie lograba desbloquear del todo, dejándonos ver multitud de juegos multiplataforma que corrían visiblemente peor en la consola de Sony, y aunque parecían bonitos, jamás parecían justificar el elevado precio de la máquina. Y entonces, en marzo del año 2010, Santa Monica Studio lanzó God of War 3, y de repente todo cambió por completo, pues no es para nada exagerado decir que este juego no solo cumplió con creces la promesa de Sony, sino que redefinió por completo lo que creíamos técnicamente posible en esa generación. Por eso la verdadera pregunta que vengo a plantear hoy, más de 15 años después, no es que tan bueno era el título en sí, sino cómo demonios lograron hacerlo funcionar en un hardware del año 2006, armado con una tarjeta gráfica que ya se consideraba obsoleta para los estándares de PC de aquella época, y una memoria dividida ridículamente pequeña pudo mover a un titán del tamaño de una montaña, mientras Kratos peleaba en su espada sin tiempo de carga. La respuesta corta es que God of War 3 no se limitó a usar la Play 3, God of War la llevó al límite obsoleto, ignorando por completo las normas de seguridad estándar del desarrollo tradicional y programando directamente sobre el metal para exprimir una arquitectura que prácticamente nadie más entendía. Para comprender la verdadera magnitud de semejante logro, primero tenemos que abordar el gran elefante en la habitación, el hardware de la PlayStation 3, y por supuesto entender por qué representaba un dolor de cabeza monumental para la industria. La consola contaba con dos componentes principales que sinceramente no se llevaban nada bien, el procesador Cell y la tarjeta gráfica RSX, siendo esta última, para ser totalmente honestos, el eslabón más débil del sistema, ya que estaba basada en la arquitectura de Nvidia GeForce 7800, la cual para el año 2010 ya se había considerado una tecnología antigua y superada. Si el estudio de Santa Monica hubiese intentado desarrollar God of War 3 dependiendo puramente del rendimiento de esa tarjeta gráfica, el juego se habría visto borroso, lento y completamente sin vida. Pero el auténtico as bajo la manga que tenían guardado era la arquitectura del procesador Cell, un procesador verdaderamente extraño que integraba un núcleo principal, el PPI, encargado de actuar como el gran director de la orquesta de todo el sistema, y luego tenía una serie de unidades de procesamiento sinérgico, los SPUs. Piensen en esto, eran capaces de hacer cálculos vectoriales a una velocidad totalmente absurda, pero resultaban incapaces de gestionar por sí mismos la lógica general de un juego. Por esa razón, la gran mayoría de los desarrolladores ignoraban los SPUs o únicamente los utilizaban para tareas menores como el audio, ya que programarlos era una labor increíblemente difícil, obligándote a gestionar la memoria manualmente, byte por byte, con el riesgo de que si te equivocabas en lo más mínimo la consola se colgaba por completo. Santa Monica Studio miró todo este caos y decidió hacer algo que en su momento sonaba a una auténtica locura. Concluyeron que la tarjeta gráfica era totalmente insuficiente, así que obligarían al procesador, concretamente a esos SPUs, a realizar el trabajo gráfico pesado, convirtiendo básicamente a la CPU en una segunda tarjeta gráfica auxiliar. El ejemplo más brillante y más famoso de esta verdadera brujería técnica fue la solución para el anti-aliasing, pues dentro de los videojuegos los bordes de cierre y esos píxeles escalonados en las líneas diagonales se convirtieron literalmente en el peor enemigo de la inmersión. La solución estándar es el MSAA o el Multi-Sample Anti-Aliasing, pero el MSAA era un proceso sumamente costoso para la tarjeta gráfica y consumía muchísima memoria de video, dos recursos con los que la Play 3 simplemente no contaba en la cantidad suficiente como para poder ejecutarlo en un juego tan ridículamente detallado como el God of War 3. Por esa razón, la gran mayoría de los títulos en la Play 3 directamente no usaban anti-aliasing o terminaban recurriendo a soluciones borrosas como el Queen, el cual terminaba ensuciando de feo modo la imagen final. Sin embargo, el equipo de tecnología de Santa Mónica se negó rotundamente a aceptar ese compromiso y desarrollaron una técnica pionera llamada MLAA, o mejor conocida como Morphological Anti-Aliasing, la cual era ejecutada en su totalidad dentro de los SPUs del procesador Cell. En lugar de exigirle a la tarjeta gráfica que suavizara los bordes durante el renderizado, dejaban que la CPU generara la imagen cruda con sus bordes de cierre y de inmediato enviaban ese cuadro final al procesador Cell, donde los SPUs analizaban la imagen frame por frame, detectaban los patrones de contraste que formaban los bordes y los suavizaban automáticamente en cuestión de milisegundos antes de mandar la imagen limpia a la pantalla, liberando
por completo a la tarjeta gráfica de una carga masiva y permitiéndole dedicarse de lleno a lo que realmente importaba, la iluminación y las texturas. Esa técnica de MLAA fue tan absolutamente revolucionaria que años más tarde se convertiría en un estándar para la industria del PC y las consolas del futuro, pero nació justamente de la pura necesidad de esquivar los cuellos de botella de la Play 3. Sin embargo, el anti-aliasing fue únicamente la punta del iceberg, pues si hablamos del modelo de Kratos en God of War 3, para mí sigue siendo algo verdaderamente impresionante que hasta el día de hoy, pasando de los 5000 polígonos que tenía en la PlayStation 2 a más de 20000 en la PlayStation 3. De todas formas, los polígonos no lo son todo, y de hecho representaban la parte más sencilla del proceso. Lo que verdaderamente hizo que Kratos se sintiera vivo fue la manera en la que su piel reaccionaba ante la luz, todo gracias a que el equipo implementó una técnica avanzada de texturizado y sombreado que simulaba a la perfección la dispersión subsuperficial. En términos simples, la luz no solamente rebotaba sobre la piel de Kratos, sino que penetraba y rebotaba dentro de la propia carne digital para volver a salir, creando ese característico brillo rojizo en las orejas o en los dedos cuando se encontraba a contraluz. Lograr ese nivel de detalle en tiempo real dentro de una consola lanzada en 2006, créanme que requería de una gestión de memoria verdaderamente enfermiza. Para ello no solamente utilizaron texturas gigantescas para todo, sino mapas de texturas en capas que se mezclaban de forma dinámica, sumando a que crearon una tecnología propietaria que denominaron internamente Cybertech o tecnología de cremallera para las animaciones. En la gran mayoría de los juegos de aquella época, si un personaje doblaba el brazo, la malla 3D se deformaba de una manera bastante extraña, luciendo casi como si fuera un tubo de goma. Pero con esta nueva tecnología, el motor simulaba con exactitud cómo los músculos se deslizaban por debajo de la piel y cómo esa misma se estiraba y se comprimía de forma totalmente realista. Esto no era física real en el sentido escrito, porque la PlayStation 3 jamás habría podido calcular semejante carga, sino una ilusión matemática extremadamente inteligente programada nuevamente aprovechando al máximo los ciclos libres de los SPUs. Y luego tenemos el tema de la escala, pues la secuencia de apertura del juego es sencillamente legendaria, mostrando a Kratos sobre Gaia mientras escala el Monte Olimpo en pleno ataque de Poseidón. Es justamente aquí donde entra de lleno el concepto de Titan Gameplay. Desde la perspectiva pura de la programación, esto representa una auténtica pesadilla, ya que normalmente en un videojuego tienes personajes que se mueven libremente sobre escenarios totalmente estáticos, pero en God of War 3 el escenario en sí era un personaje, un modelo 3D masivo que se mueve, respira, ataca y se deforma en tiempo real, mientras Kratos debe mantenerse firme de pie sobre él. Debido a esto, el sistema de colecciones del juego tenía que recalcularse por completo en cada único fotograma, ya que el suelo que pisaba el personaje estaba cambiando de ángulo, posición y forma de manera constante. Para lograr esto sin que la consola literalmente explotara, Santa Mónica utilizó una técnica de carga dinámica sumamente agresiva, tomando en cuenta que la PlayStation 3 únicamente contaba con 256 MB de memoria para el sistema y 256 MB para video, lo cual es una cantidad francamente minúscula. De hecho, cualquier foto profesional hoy en día puede superar con facilidad ese límite. Para solucionar ese enorme problema, el motor del juego nunca cargaba el nivel completo, sino que calculaba de forma inteligente hacia dónde ibas a mirar. Si la cámara, la cual era fija, un detalle clave a aclarar, apuntaba hacia el norte, el sistema borraba instantáneamente de la memoria todo lo que quedaba a tus espaldas en el sur y comenzaba a cargar los nuevos datos desde el disco Blu-ray. Este sistema de streaming, que por cierto ya se utilizaba en títulos como GTA San Andreas dentro de la PlayStation 2, era tan absurdamente eficiente que God of War 3 no tenía pantallas de carga ni una sola. Es decir, desde que presionabas nueva partida hasta que aparecían los créditos finales, no había ningún tipo de interrupción. Esto se lograba en gran parte gracias a la velocidad de lectura del Blu-ray, combinada con un astuto diseño de niveles, pues esas secciones donde el ritmo parece volverse un poco lento o donde obligan a Kratos a levantar objetos pesados y caminar despacio no eran simplemente toques cinematográficos, eran trucos de diseño fríamente calculados para darle el tiempo necesario a la consola a desenlazar los datos viejos y cargar la siguiente arena masiva en la memoria, un concepto donde el gran pionero fue Crash Bandicoot, pero a diferencia de otros juegos donde este tipo de trucos resaltaban demasiado evidentes, aquí estaban perfectamente integrados dentro de la narrativa y en la propia brutalidad de Kratos. Además, la cámara fija no fue únicamente una decisión artística heredada de las entregas anteriores, sino que se convirtió en una herramienta vital de optimización, pues al controlar exactamente lo que el jugador estaba viendo, los desarrolladores podían aplicar calling o descarte de geometría de manera sumamente agresiva. Si la cámara no lo ve, simplemente no existe en la memoria y por lo tanto no consume recursos del sistema. Esto les permitió concentrar absolutamente toda la potencia de la PlayStation 3 en el encuadre visible, alcanzando un nivel de detalle en texturas y partículas que los títulos de mundo abierto con cámara libre jamás podrían permitirse. Pero pasemos a hablar de la iluminación, porque aquí es donde rompieron otra gran regla de la industria. En esa época la mayoría de las producciones utilizaban
llamaban photo rendering, un método tradicional que limitaba cuántas fuentes de luz dinámicas podías tener en una pantalla antes de que el rendimiento cayera en picada. Santa Mónica optó en su lugar por una variante de deferring o renderizado diferido, una técnica que separaba por completo la geometría de la iluminación, dibujando primero la posición, el color y las normales de los objetos en una serie de buffers, para luego en una segunda pasada aplicar luz a toda la escena, como si fuera una imagen 2D con profundidad. Esto les permitió colocar decenas de luces dinámicas en simultáneo dentro de una sola toma. Como podemos apreciar claramente en la batalla contra Poseidón, con los rayos, el agua brillante, la magia azul y las antorchas iluminando a Kratos y al entorno al mismo tiempo. Si bien el costo de esta técnica sobre la memoria en las tarjetas gráficas era altísimo, lo compensaron una vez más desplazando gran parte del postprocesado, como el motion blur y la profundidad de campo, directamente hacia los SPUs del procesador Cell. El motion blur o desenfoque de movimiento merecía una mención totalmente especial, ya que God of War 3 no se ejecutaba a 60 cuadros por segundo constantes. En áreas vacías puede llegar perfectamente a los 60, pero en momento de combate intenso suele rondar entre los 30 y los 40. Normalmente, esta fluctuación de rendimiento se vería horrible y entrecortada. Sin embargo, el juego se percibe sumamente fluido gracias a la implementación de un desenfoque de movimiento por objeto de altísima calidad. Completamente nítido, un truco visual que engañaba al ojo humano al suavizar la transición entre fotogramas y al hacer que las caídas de frame rate fueran casi imperceptibles. En la práctica se trataba de una técnica que simulaba la velocidad del cine y resultó ser vital para mantener esa sensación de respuesta rápida durante el combate a pesar de la carga gráfica demencial. De hecho, es crucial entender que para lograr todo esto, los programadores de Santa Mónica tuvieron que romper las bibliotecas estándar de Sony. Se sabe que Sony proporcionaba a los desarrolladores herramientas y APIs para facilitar la programación, pero estas herramientas por su naturaleza genérica traían consigo una sobrecarga de rendimiento. El equipo de God of War 3 a menudo descartaba estas librerías oficiales y escribía sus propios gestores de memoria y sistemas de archivos, llegando a utilizar el 100% de los SPUs en los momentos de mayor carga para lograr una sincronización paralela casi perfecta. Imagínate tratar de coordinar 6 cerebros diferentes para que pinten un cuadro juntos sin chocarse las manos. Eso fue exactamente lo que lograron y lo que dio resultado a su gran legado técnico, porque God of War 3 es inmenso, pues no solamente fue un gran juego, sino que sirvió como una demostración técnica de que la arquitectura exótica de Sony tenía sentido si estaba dispuesto a sufrir para entenderla. Este título allanó el camino para lo que Naughty Dog haría después con Uncharted 3 y The Last of Us, compartiendo conocimientos, técnicas y sobre todo la filosofía de que el procesador Cell no era un obstáculo, sino la verdadera clave del éxito. Cuando hoy en día jugamos a la versión remasterizada en la Play 4 o Play 5 a 60 cuadros por segundo y en 4K, es fácil olvidar que la base de ese juego, el código fundamental, fue escrito para funcionar en una máquina con apenas 256 MB de RAM de video, convirtiendo a la versión original de la Play 3 en una auténtica pieza de museo para la programación de bajo nivel. Pues créanme que lo que hizo Santa Mónica Studio fue una absoluta locura. Y así que vamos llegando al final de este video, donde quiero preguntarles a todos ustedes si lograron pasárselo, si lo compraron recién salido en su época o si lograron jugarlo en la Play 3 y experimentaron algún tipo de problema, ya que me encanta leer sus historias y conocer qué impacto tuvo en sus vidas, porque siempre me pregunto lo mismo al interesarme tanto el impacto real que generaron estos juegos al momento de su lanzamiento. Pero bueno, básicamente eso es todo, así que espero de corazón que les haya gustado. Ya saben, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse y dar like, eso me motiva mucho a seguir creando nuevos videos. Hasta la próxima.